Acá voy a presentarles una breve reseña de la acción de los transgénicos y el glifosato, que es realmente un peligro para la humanidad y los ecosistemas. Vamos a empezar con la presentación de diapositivas. Esto está hecho como, la que la ha hecho soy yo, María Minta Henrich Nonone. Soy hasta ahora la coordinadora en Perú. Mi Facebook es Wami Cuya y Aminta Henrich. Esto es en base a la Red Socioambiental Internacional Sede Perú. Muchos saludos a Oscar Alfredo Vicenci, mi jefe y mi hermano en esta lucha, y esperemos que esto les sirva de ayuda. Los alimentos transgénicos son organismos que han sido modificados genéticamente. Se les ha insertado genes de bacterias, virus, de otros reinos, creando organismos con genes de plantas y animales y hongos, saltando con esto la evolución natural, así como la selección natural, es decir, el hombre en su soberbia está destruyendo su ecología sin recato del mundo que dejaremos a nuestros hijos, e incluso mezclando elementos de reinos distintos como son el vegetal y el animal. Aquí tenemos una foto un poco chistosa de una fresa con una aleta caudal de lenguado y aletas ventrales o aletas dorsales de lenguado también, chistoso hasta cierto punto, satírico diría yo. Los genes transgénicos representan una inserción inestable e insegura. ¿Por qué es inestable? Porque pueden o no pueden expresarse. Los genes que están flotando en el ADN hospedero y pueden interaccionar con otros genes, perturbando la expresión genética normal en el hospedero. Es decir, si hay en el momento una necesidad de producir insulina, uno de estos genes puede intervenir en la producción de la insulina, perturbando la expresión genética. Estos genes se recombinan vía transferencia horizontal de genes, con el material genético presente en animales y plantas. Esto puede causar una serie de controvertidas acciones dentro de los seres vivos, mutaciones, cáncer, y producir otros genes que pueden tener una acción totalmente desconocida en los seres vivos. Estos genes no han sido probados en el laboratorio, tampoco producen las proteínas que esperadas, producen otras proteínas diferentes a las planeadas. Por ejemplo, el maíz BT se ha reportado que los genes se han recombinado con el material genético normal del maíz, y que estos genes nuevos están produciendo otras proteínas diferentes a las planeadas. Ya no es la toxina del Bacillus thuringiensis, sino una proteína completamente diferente. Estos genes, vía el polen, se esparcen incontrolablemente por aire, agua y suelo, contaminando a los organismos vivos, y se recombinan. Aquí va la retroalimentación, se recombina con el material genético presente en animales, en plantas y animales, y esto es imparable. Los resultados son impredecibles, la acción en el ser humano y la biodiversidad no ha sido totalmente evaluada, mejor dicho, no ha sido evaluada, y escapa a todos los controles de seguridad. No puede haber control de seguridad cuando la acción de los genes, cuando los genes son soltados al medio ambiente sin control, no puede controlarse. Y cuando las proteínas son totalmente diferentes a las planeadas. Estos cambios son paulatinos y van a afectar a todos los seres vivos en el mundo.
Las consecuencias de este experimento global y sin ética son totalmente desconocidas. Los cambios son irreversibles y permanentes en los sistemas vivos. Vemos aquí que el mayor productor de transgénicos, maíz, soya, algodón, canola, squash, no sé qué es, son 68 millones de hectáreas que produce Estados Unidos. Los mismos estadounidenses ya están totalmente hartos de esto. Brasil con 25.4 millones de hectáreas, lo que está redundando en la deforestación de Brasil. Argentina, la pampeanización, mejor dicho, la deforestación de la pampa argentina y de la selva del Chaco. La India, sobre todo con soya, maíz y algodón. En la India vemos un 9.4 millones de hectáreas con algodón principalmente. Canadá con canola, maíz, soya y bueno, no sé qué cosa dirá aquí, la diapositiva está cortada. China con algodón, papaya. Paraguay con soya con 2.6 millones de hectáreas. Una de las cosas que quiero remarcar es que en Bolivia, a pesar de su moratoria, tenemos 0.9 millones de hectáreas de soya. Chile con menos de 0.1 de maíz, soya y canola. México con algodón y soya. Y bueno, maíz también, pero acá no está. En los países europeos, Portugal y la República Checa. En Uruguay se está planeando incluso el cultivo de marihuana transgénica. En Sudáfrica 2.2 millones de hectáreas de maíz, soya y algodón. Paraguay con soya. Y esto son datos antiguos, esto ha aumentado. Los transgénicos están patentados. No sé quién tenga derecho a patentar la vida, pero los transgénicos están patentados para proteger y lógicamente cobrar por estas patentes. Bayer es ahora el principal, ya que ha comprado a Monsanto, Syngenta, DuPont, Dow, AgroScience, Biotech, Dow, acá falta Dow todavía, tienen patentes sobre plantas transgénicas. El pretexto es producir plantas resistentes a plagas, malezas, que requieran menor cantidad de agrotóxicos, y esto no es cierto, y puedan eliminar el hambre del mundo, y esto tampoco es cierto, como veremos en la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a seguir. El interés es puramente comercial. Como decía, los cultivos transgénicos no están destinados a matar el hambre del mundo, sino a la industria de biodiesel, la industria de productos alimenticios envasados, industria de productos farmacéuticos, industria de vacunas, industria cárnica, industria láctea sobredimensionada, industria de hormonas. Acá falta la industria de piensos para la alimentación de animales, y están destinados a los países con mayor poder adquisitivo. Eso no tiene nada que ver con solucionar el problema alimenticio en el mundo, sino con hambre de lucro y poder. Y también tenemos la fabricación de animales transgénicos para pruebas de laboratorio y obtención de repuestos para órganos humanos y también de hormonas que después nos venden. Vamos a la anterior diapositiva. Primero entra la cooperación internacional, americana o de otros países como Holanda, Canadá, etc. Y nos regalan las semillas transgénicas a los países pobres, ¿no? Con su paquete de agrotóxicos. Cholo, ¿quieres cultivar sin sacar malezas? Yo tengo unas semillas muy buenas y unos polvitos que te van a evitar el trabajo. Bueno, Cholito, si quieres te las regalo, pruebas, ¿no? Y el resultado es que aparecen otras plagas y otras supermalezas y hay necesidad de más agrotóxicos. Los suelos se degradan,
Hay mayores costos para el campesino y como los suelos se degradan, vuelven a comprar las semillas transgénicas en la siguiente vez. Esto distrae de las prácticas ecológicas tradicionales. Los terrenos degradados e inutilizados por agroquímicos, principalmente el glifosato, para la plantación de semillas normales, y se crea dependencia de estas semillas e insumos. El 75% de las plantas transgénicas no desarrollan sin glifosato. Hay peligro para la salud y conservación de las especies nativas de nuestros recursos, peligro para la salud del campesinado y de los consumidores finales, la biodiversidad y la soberanía alimentaria de nuestros países. En el momento en que la mayor parte de nuestras plantas estén contagiadas con la plaga transgénica, no habrá vuelta atrás. Estas semillas tendrán que seguir siendo compradas por nuestros campesinos, y si a esto le unamos los tratados como el TPP, el TLC, la dependencia está sellada, porque el TLC y el TPP, como en Colombia, han evitado o están evitando el uso de las semillas normales, el uso de las semillas tradicionales. Tengo el reporte del BAL de algunos campesinos peruanos y personal voluntario de Europa de esta intromisión en Bolivia y Perú, burlando la moratoria peruana y la ley de prohibición de transgénicos boliviana. Sitios como Huancayo están cultivándose papas transgénicas, también en Tambo, en Lambayeque con arroz dorado, en Barranca principalmente con maíz amarillo duro, y en muchas partes de la selva como San Martín, papaya, maíz, arroz transgénico, cacao transgénico y café transgénico. Los cultivos transgénicos disminuyen las ofertas laborales en el campo. No es verdad que se creen más puestos de trabajo con esto. Por cada puesto de trabajo creado en los cultivos transgénicos, se pierden 11 puestos de trabajo en el agro. La contaminación transgénica y el TPP. El polen de las plantas transgénicas contamina los cultivos originarios. Las plantas contagiadas exhiben la huella digital genética. El contagio transgénico se va extendiendo y cambiando las plantas originarias. Los dueños de las patentes pueden exigir derechos económicos sobre plantaciones y cosechas. El TPP pasa por sobre las leyes de los países, elimina las leyes de los países, y el resultado es la pérdida de la soberanía alimentaria de nuestros países. Estaríamos en manos de Estados Unidos, en manos de Dow, de Bayer, de Monsanto, etc. La transferencia horizontal de genes, los peligros ocultos de la ingeniería genética. Esto es de un reporte de Mae Wan-ho del Instituto de Ciencia y Sociedad del Departamento de Ciencias Biológicas de la Open University en Walton Hall, Milton Keynes, Reino Unido, 18 de agosto del 2000. 16 años y aún no se ha hecho caso a esto. La ingeniería genética diseña construcciones artificiales, cruzando las barreras entre especies e invade genomas. El ADN transgénico contiene material genético de bacterias, virus y otros parásitos. Al cruzar las barreras entre especies e invadir genomas, introducimos genes de resistencia a antibióticos. Todo esto, este ADN transgénico de bacterias, virus y los genes de resistencia a antibióticos se recombinan con nuestras células y bacterias presentes en nuestro organismo y se crean cepas resistentes a antibióticos y virus y bacterias más virulentas y hasta nuevas, y nuestras células realizan cambios, mutaciones y cáncer. Este es un transposoma, un carrito molecular como yo le llamo. Los genes del virus del mosaico de la coliflor, que son los genes promotores, que es un gen del tipo de pararetrovirus similar al HIV, al HIV, perdonen, yo hablo alemán, HIV, el SIDA, ¿no?
Estos genes están dentro de los transposomas para aumentar la expresión genética de los genes deseados, como por ejemplo los genes CRI, los genes de interés, ¿no? Los genes CRI, el gen MON de Monsanto 863, el gen BT, etcétera, etcétera. Aquí hay dos genes terminadores de secuencia y este gen es un gen promotor, gen activador. Y este gen marcador de la planta seleccionada es la huella dactilar genética de la planta transgénica, que son genes de resistencia a antibióticos. Y aquí se comienza la replicación. Este es el gen que dice, comencemos aquí. La región de virulencia, que es la región que estimula a todos los genes para que se expresen. Y esta región está desarmada. ¿Qué quiere decir una región desarmada? Que esta región no tiene histonas que las recubran. Las histonas recubren ciertos genes para que estos no se expresen. Cuando las histonas se retiran de un gen, entonces es cuando los genes comienzan a expresarse. La transferencia de genes de resistencia a antibióticos. Se transfieren al ser humano y a bacterias de los genes marcadores de los transgénicos, genes de resistencia a antibióticos, que pueden conferir esta resistencia a patógenos como la bacteria de la tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, Vibrio cholerae, Yersinia pestis, bacterias del grupo de las enterobacterias, como entre otras, con la consecuencia de que las cepas de estas bacterias se van a volver resistentes a estos antibióticos y no van a poder ser tratadas con los mismos. Por ejemplo, hay genes de resistencia a la kanamicina, a la gentamicina, a la acitromicina, etc. Y estas bacterias de nuestro organismo adquieren esta resistencia. Genes del Bacillus thuringiensis. Estos son los genes que se le ponen al maíz. Al maíz llamado BT, por eso se llama BT, porque es el Bacillus thuringiensis. Estos genes producen unas toxinas que exterminan todo tipo de insectos, controladores biológicos y polinizadores como las abejas. Y ya estamos ante la posible exterminación de los polinizadores. Hay personas con muy buena voluntad en Canadá, en Estados Unidos, que están plantando flores y en muchas partes del mundo para poder de esta manera atraer a las abejas y que tengan un sitio donde no sean exterminadas. Es esperar que la toxina producida por estos genes transgénicos cause estragos de proporciones aún no predecibles en la fauna de la Amazonía, el Ande y la costa peruana. De entrar aquí, ojo, tenemos muchísimos insectos que cumplen roles muy importantes dentro de los ecosistemas de la selva, del Ande y de la costa peruana. Una de los insectos que posiblemente pueda ser afectado es el insecto de la cochinilla, ¿no? Que sería una pérdida tremenda económicamente para el Perú. El aumento de la probabilidad de extinción de especies de importancia en las cadenas tróficas. Los insectos sirven de alimento a renacuajos, sirven de alimento a peces, sirven de alimento a muchos otros insectos y la cadena trófica se vería totalmente perturbada. Un ejemplo del impacto de este maíz transgénico es que en Canadá se registró la mortandad de 38 millones de abejas en un solo campo de maíz transgénico. Bueno, los genes transgénicos se han fusionado con los genes del maíz normal, de tal manera que la toxina producida, ya lo dije, no es la misma que pudiera esperarse. Es una toxina desconocida. A pesar de 10 años de cultivos transgénicos de este maíz, aún no se conoce con exactitud cuál es la toxina que produce. Las cantidades de la toxina también varían de acuerdo a los factores medioambientales. Como cualquier gen, está sujeto a las variaciones de los factores medioambientales. Si bien es cierto, la toxina BT
Es capaz de matar insectos como el taladro y los lepidópteros, mariposas, polillas. No afecta a las larvas de un gusano cortador denominado Striacosta albicosta, cuya población aumentó sorprendentemente en determinados años en las parcelas de maíz comparadas con el maíz transgénico, maíz BT, comparadas con el maíz convencional. Es decir, solamente sustituimos una plaga por otra. Incluso el maíz transgénico BT es más susceptible de infestación por áfidos que el maíz convencional. ¿Dónde está la ventaja? Se elimina una plaga y aparecen 2 o 3. La toxina del maíz BT afecta a la vida acuática. Un ejemplo de esto por ejemplo, es... Un momento, por favor, voy a traer un poco de líquido. Estoy con sed. Un ejemplo de esto es que afecta a las pulgas de agua, la famosa Daphnia magna. La mortalidad se ve aumentada y el comportamiento sexual también. Pocas de estas pulgas llegan a la madurez sexual, por lo que la población va disminuyendo y continuamente, y esto afecta a los animales que dependen de la biomasa de Daphnia como recurso alimenticio: peces, renacuajos, sobre todo animales filtradores, o sea, la primera instancia de la cadena trófica, los filtradores primarios. Se demuestra que el maíz BT podría ser tóxico para los insectos acuáticos, lo cual podría tener otros efectos en el ecosistema. La fuente de esto es Greenpeace. Efectos ambientales potenciales de los maíces BT. Enero del 2009. Llevamos 7 años y esto aún no se toma en cuenta. Problemas de los genes transgénicos en el organismo de los animales. La transferencia horizontal de genes transgénicos que pueden redundar en recombinaciones con material genético, produciendo cambios desconocidos en este, mutaciones y cáncer. Normalmente las mutaciones en la naturaleza ocurren raramente y es más frecuente cuanto más expuestos seamos a material genético extraño como el de los transgénicos. La transferencia horizontal de genes se da muy raramente. Los genes transgénicos o los genes de otros animales y de otras plantas pasan normalmente, pero en muy pequeña cantidad a nuestro organismo y producen cambios. Pero los genes transgénicos, los cambios no son previsibles. Los otros tampoco, pero los genes transgénicos es una cosa aún más extraña para nuestro organismo, ¿no? Y pueden producir cambios mucho más importantes, mucho más, con mucha mayor trascendencia. No solamente pueden pasar a través de la mucosa bucal intestinal del ser humano, sino al de todos los vertebrados y en general a toda la biota. La fuente, la doctora Wu Tan de China. Una vez esparcidos, estos genes cambiados no pueden ser controlados y son transmitidos vía alimentos y vía bacterias a todos los seres vivos existentes en su entorno. Las bacterias entonces transfieren horizontalmente esta información genética a otras bacterias y otros organismos. Se recombinan, se mezclan, se integran al genoma de los animales y los cambian, cambiando toda la biota. En México, a raíz de las toxinas BT, se han reportado más de 133 tipos de alergia, muchas con reacciones fatales que han conducido a la muerte de muchos niños.
A la soya se le introdujo en un primer momento genes de la nuez de Brasil y que han producido también las mismas reacciones hasta que esto fue suprimido. ¿Qué es el glifosato? Aquí tenemos una cosa muy grave, una sustancia que es capaz de cambiar muchas cosas dentro de nuestro organismo. Aquí voy a tratar de explicarlo. Las cadenas proteicas tienen un plegamiento que está basado en puentes de hidrógeno. Es como si yo tuviera un chal agarrado con alfileres en muchos puntos. Esos alfileres son los puentes de oxígeno e hidrógeno, los puentes OH. Bueno, el glifosato no es nada más que una glicina, que es un aminoácido esencial para la vida, que se encuentra en muchísimas proteínas, en las cadenas proteicas de muchas de nuestras proteínas, con una gran cabeza de fosfato, un cabezón de fosfato. La doctora Seneff ha demostrado que el glifosato reemplaza a la glicina en las construcciones proteicas, de tal manera que esos alfilercitos, que yo llamo los puentes de hidrógeno, los puentes de oxígeno y de OH, no, son rotos por esa cabeza inmensa del fosfato, del glifosato. Y la cadena peptídica, que puede ser, o sea, la estructura terciaria de la proteína, que es como digamos una malla de esas mallas de cebolla, pero totalmente plegada, se abre, se escinde, perdiendo su estructura. Y al perder su estructura, esta malla ya no funciona, ya pierde su funcionalidad, porque ya no tiene la forma adecuada para reaccionar como una enzima. Bueno, este glifosato es usado en el 75% de los cultivos transgénicos como un herbicida no específico para erradicar malezas y todo tipo de plantas no resistentes a él. Al 75% de las plantas transgénicas se les ha introducido genes de resistencia al glifosato. ¿Cuál es la acción dentro de la planta? Bueno, suprimir la ruta del ácido chiquímico. Al suprimir la ruta del ácido chiquímico, las plantas no pueden sintetizar los aminoácidos azufrados necesarios para su desarrollo, como son la tirosina, la fenilalanina, la metionina, y mueren. Es por eso que se le llama un herbicida no específico. Erradica todo ser viviente dependiente de la ruta del ácido chiquímico y que no posea los genes de resistencia a él. Estamos hablando no solamente de plantas, sino estamos hablando de bacterias que dependen de la ruta del ácido chiquímico, de líquenes, de hongos que dependen de la ruta del ácido chiquímico, de todo aquel ser vivo que dependa de la ruta del ácido chiquímico. El glifosato tiene otra acción dentro del suelo. El glifosato actúa como una araña, aprisionando los nutrientes de la tierra, porque forma puentes de hidrógeno con el cobre, con el nitrógeno, con el manganeso, con el magnesio, con todos aquellos, con el calcio, con el sodio, con todos aquellos nutrientes que las plantas necesitan para poder subsistir, de manera que las plantas transgénicas lógicamente tienen una menor calidad nutricional que las plantas orgánicas, por eso es que no saben a nada. El glifosato mata las bacterias benéficas de la tierra y también los nódulos de la papa, los Rhizobium, que reduce la biomasa de lombrices de tierra y la eclosión de los huevos de las mismas. Las papas tienen dentro de sus raíces una simbiosis con unos hongos que se llaman Rhizobium, que le ayudan a la papa a fijar el nitrógeno. Cuando se pone glifosato a la tierra, estos Rhizobium mueren y la papa no puede absorber nitrógeno, de tal manera que la calidad proteica de la papa es mucho menor, y también la misma planta en sí no tiene los nutrientes necesarios para poder producir papas de calidad. De manera que las papas transgénicas son la estafa más grande.
En el 75% de las plantas transgénicas, el glifosato se acumula en los frutos y semillas que después consumimos. Y esto es una cosa muy grave porque a través de consumir papas transgénicas, por ejemplo, de las pollerías, donde no solamente se utilizan papas transgénicas, sino también se maduran, se conservan las papas transgénicas con glifosato. El glifosato se acumula dentro de estos organismos y los estamos comiendo. Estamos comiendo glifosato. Se ha encontrado en Europa que en la orina hasta de los congresistas de Europa se ha encontrado glifosato. El glifosato es un herbicida sistémico de amplio espectro, se acumula en los tejidos de las plantas, se acumula en el suelo de rápida absorción, lenta degradación y es resorbido por el fósforo. Las bacterias benéficas del suelo incluyen microbios y otros organismos fijadores de nitrógeno. Cualquier organismo con vía de Shikimato y también los gusanos de tierra, organismos promotores del crecimiento de las plantas, mueren. Es tóxico para los controladores biológicos y otros organismos del suelo. Incrementa la virulencia de los organismos del suelo causantes de enfermedades. Hace a la planta más susceptible a enfermedades. Lógicamente, si tiene menor cantidad de nutrientes, tiene menores defensas. Parte del glifosato se mueve hacia las raíces y se pierde en el suelo. Estas son las proteínas vulnerables según el cuadro de la doctora Seneff del Congreso de Estados Unidos de junio del 2016. Esta es una de las últimas diapositivas. Lógicamente las proteínas que tienen una mayor cantidad de glicina son las proteínas en las cuales se van a reemplazar la glicina por el glifosato y estas van a perder lógicamente su actividad. Tenemos entre ellas la hormona sensitiva lipasa y el perfil que se produce de enfermedad es la obesidad, el receptor de insulina produciéndose diabetes. El glifosato tiene una acción en el ser humano, impide botar la basura celular oxidativa de las células, formando placas beta-amiloideas relacionadas con el Alzheimer. Daños en OGG1, que es un daño genético, daño en el DNA, produciendo cáncer. Daños en la proteína lipocalina, produciendo fallos hepáticos. Daños en la hormona adenocorticotrófica, produciendo insuficiencia adrenal. Daños en la citocromo C oxidasa, produciendo una enfermedad mitocondrial. Daños en la proteína alfa-sinucleína, produciendo la enfermedad de Parkinson's. Daños en el TDP43, produciendo la esclerosis lateral amiotrófica. Esta es una hipótesis mía. La hipótesis de que los transgénicos y el glifosato actúan en una forma sinérgica. Los transgénicos en los alimentos, los genes de virulencia en los transposomas y pararetrovirus suprimen la actividad inmune, se recombinan con bacterias, virus, células oncogénicas, aumentando su virulencia. Por ejemplo, de la rubiola, de Borrelia, de virus y otros. Producen inflamaciones en diferentes órganos por las toxinas y péptidos de estos patógenos, por ejemplo en el cerebro, produciendo un autismo, pero no un autismo psiquiátrico, sino un autismo péptico, tóxico. El glifosato, que está en los alimentos, favorece las bacterias patógenas, disminuye las bacterias benéficas y produce inflamaciones también en diferentes órganos. El glifosato se descompone en oxalatos y hay una estrecha relación entre el oxalatos y el autismo. En la mayoría de niños autistas se ha visto que los oxalatos están tremendamente aumentados y esto produce también inflamaciones en diferentes órganos y cálculos hay acumulación de oxalatos en diferentes partes del organismo, como son las articulaciones, cálculos en la vesícula, en los riñones, etc. El glifosato de los alimentos transgénicos
transgénicos y madurados con glifosato produce disbiosis intestinal al eliminar la flora benéfica del intestino. Yo soy una de las afectadas, ¿no? Y produce diarreas recurrentes todos los días. Hay que suplir la flora intestinal todos los días. Yo recomiendo un remedio que me ha dado la doctora Luna, que es el BioGaia, que me está ayudando mucho, y sobre todo la supresión de todo lo que sean transgénicos, ¿no? El glifosato reemplaza la glicina en las estructuras proteicas. Hay cambios en la estructura terciaria de las proteínas, ya lo expliqué, y en las enzimas debido a los grupos fosfato. Las enzimas pierden su disfuncionabilidad, diabetes, obesidad, enfermedades mitocondriales y otras. Daños: el glifosato produce daños en el ADN, consecuentemente cáncer, linfoma no Hodgkin. El glifosato evita la remoción de la basura oxidativa celular, acumulación de placas beta-amiloideas entre las neuronas, Alzheimer, demencia senil, depresión, bipolaridad, entre otras. El Parkinson está más relacionado con la alfa-sinucleína, con la desnaturalización de la alfa-sinucleína. Estos son los resultados de las investigaciones del SENASA en el Perú. Vemos aquí todas las plantas, todos los insumos que han dado positivo a transgénicos: soya y avena Santa Catalina, Industrias Unidas del Perú, Quaker, Vital, quinoa, soya, avena de Global Alimentos, soya andina, la leche de soya live, en general todas las leches que contengan lecitina de soya, palma transgénica, girasol transgénico deben ser evitadas. Los cuates, la salchicha San Fernando, la salchicha live, maicena negrita, Ángel Flakes, eso es lo que ha dado positivo. Esto es lo único que han investigado, mejor dicho, ¿no? Acá tenemos el control de reacción. Han controlado el promotor de mosaico de la coliflor y el terminador de Agrobacterium tumefaciens. Esto fue realizado en los laboratorios de Serper y Andes Control, no en SENASA, perdón. Bueno, están en la capacidad, esto quiere decir que están en la capacidad de hacer controles, pero no los hacen en todos los alimentos. Estas son malformaciones genéticas que conducen a eventos que pueden estar relacionados a la perturbación de puntos de control en la replicación del ADN durante el desarrollo embrional, una falsa lectura de código genético en combinación con fallas en la apoptosis celular. Estas fallas estarían conduciendo a plegamientos erróneos del tubo neural, y esto fue demostrado por el doctor Andrés Carrasco. Lo que pasa es que el glifosato suprime la ruta del citocromo P450, la ruta del ácido retinoico, la ruta de la vitamina A, y esta ruta controla 3 genes que son los directores de orquesta de la diferenciación celular en el embrión. Esto no solamente se ha demostrado en Xenopus laevis, hay muchos otros animales que han mostrado esto. Hidrocefalia, el cerebro fuera de la cavidad craneana, hidrocefalia, malformaciones en la cara, espina bífida, la uretra fusionada con el ano y con la médula espinal, el corazón fuera de la cavidad craneana, y esto ha pasado en Monte Maíz, Argentina, y esta es la razón por la cual muchas veces he salido llorando de este sitio.
Estas son las investigaciones del doctor Seralini. El doctor Seralini alimentó ratas con maíz transgénico, y acá tenemos las consecuencias. El hígado, vemos las células del hígado con daños. Acá están las células dañadas también. Acá hay más daños. De acuerdo, conforme pasa el tiempo, los daños son mayores. Este es el vaso o el riñón. El vaso, el riñón. Acá también vemos las células dañadas, necrosis, conforme pasa el tiempo, necrosis en las células del riñón. Estas son las ratas alimentadas con maíz transgénico. Aparentemente estas ratas eran muy susceptibles a realizar tumores y a realizar cáncer, pero las investigaciones del doctor Seralini han sido repetidas por el doctor Pustay en Inglaterra y también dieron los mismos resultados. También aquí necrosis en el vaso, necrosis en los vasos y tumores inmensos. Y aquí la histología, los frotis de tejidos, no sé qué tejido será, pero se ven las células cancerosas en color rojo. Aquí, lo que nos encanta, las hamburguesas, la comida rápida. El pan está hecho con trigo desecado, el pan de la hamburguesa está hecho con trigo desecado con Roundup, glifosato, más POEA, y esto lo hace más peligroso porque los adyuvantes como el POEA y el AMPA son los que aumentan en 1000 veces la acción del glifosato. Aquí la mostaza y el ketchup tienen altas concentraciones de fructosa de maíz transgénico que también lleva glifosato. Una Coca-Cola o cualquier bebida gaseosa que también tienen fructosa de maíz con transgénico. Las hamburguesas rellenas con proteína de soya transgénica. Las vacas comen maíz y soya transgénica, por lo tanto también están acumulando glifosato dentro de ellas. Las papas están fritas con aceite de canola transgénica. Yo misma he ido a una pollería, he visto los bidones de papas transgénicas de Alicorp, ¿no? De donde se sacan las papas y se fríen. Las papas también están desecadas con herbicidas, mejor dicho, con glifosato. Rico, leca, riquísimo. ¿Qué es lo que produce el glifosato y los transgénicos? El glifosato captura nutrientes, suprime la ruta del ácido chiquímico, esencial para la supervivencia de las especies, de las plantas. Hay desaparición de bacterias fijadoras de nitrógeno, micorrizas, hongos, líquenes, bacterias benéficas del suelo, lombrices. Hay una perturbación total del ecosistema del suelo, de la flora del suelo. Desaparece la cobertura vegetal propia de nuestros ecosistemas, poniendo en peligro la estabilidad de la selva amazónica y la estabilidad de los sistemas acuáticos. El glifosato también actúa en las aguas, haciendo desaparecer, no desaparecer, sino reduciendo la biomasa de algas, de bacterias en las aguas, de las que dependen muchos otros animales. Esto produce la desaparición de controladores biológicos, de insectos benéficos, predadores y de fauna dependiente, y aparición de plagas resistentes y más uso de agrotóxicos. Los terrenos exhiben altos costos de recuperación de terrenos agrícolas, por lo tanto las abandonan, migran hacia las ciudades, hay desempleo, las tierras abandonadas se erosionan, y migración de poblaciones a otros terrenos de cultivo, avance en la frontera agrícola hasta el llano amazónico. A raíz del glifosato hay desaparición y o transformación de malezas en supermalezas, lo que aumenta también los costos de recuperación de terrenos agrícolas. Erosión de tierras de cultivo abandonadas, deforestación y desaparición de especies en peligro de extinción, tanto de flora como de fauna,
y esto incrementa el cambio climático. La migración de las poblaciones a otros terrenos de cultivo y el avance de la frontera agrícola produce la depredación de la selva amazónica peruana, produciría la depredación de la selva amazónica peruana, último relicto de la biodiversidad mundial. Hay una penetración, debido a este avance de la frontera agrícola, penetración incontrolada en el llano amazónico, no solamente de agricultores. Con los agricultores llegan los vendedores de cerveza, llegan los petroleros, llegan los buscadores de oro y van destruyendo el llano amazónico. Y bueno, aquí se sigue depredando la selva amazónica, último relicto de la biodiversidad mundial y último pulmón. Y recordemos que extinción es para siempre. Hay una necesidad urgente de establecer una supervisión reglamentaria eficaz para prevenir el escape y liberación de estas construcciones peligrosas en el medio ambiente y considerar si algunos de los experimentos más peligrosos de los transgénicos se deben permitir o que continúen en absoluto. A esto apelo al principio internacional de precaución que dice claramente que si una tecnología exhibe el menor riesgo para la humanidad y los ecosistemas en preservación de las generaciones venideras, no debe ser hecho, no debe continuar, debe suprimirse. Y esto también lo están considerando 800 científicos del mundo, 800 científicos a nivel mundial. Este es mi lema. Mi mejor defensa es mi propia despensa, y no solo el mío, sino el de muchas poblaciones en Estados Unidos, en Canadá, que están cultivando sus propios jardines, sus propios huertos. La solución es cultivar plantas alimenticias y criar animales en donde se pueda. Techos, azoteas, vermas, huertos comunales, no utilizar agrotóxicos, alimentos balanceados, hormonas o vacunas. Una de las cosas muy importantes es que aprendamos a leer en las etiquetas. Acá vemos proteína aislada de soya en Geriamel, ¿no? El suero de leche, fructo, oligosacáridos que son producidos de la fructosa transgénica, proteína de suero de leche, almidón de transgénicos también, y las demás bacterias, la levadura de cerveza que posiblemente también es cultivada transgénicamente, y las demás bacterias también me imagino que deben estar cultivadas en grandes laboratorios con transgénicos. Todos los aceites son las principales fuentes de transgénicos, excepciones los aceites orgánicos de coco, de ajonjolí, de almendra, de oliva, que se pueden encontrar en las tiendas orgánicas. Los principales transgénicos son la soya, el maíz, la canola, la palma, el girasol, la cebada, el trigo, la avena. Esos son los principales transgénicos. Las leches, todas, contienen lecitina de soya, aceite y grasas de girasol, maíz, soya y palma transgénicas. Acá vemos todo el potencial industrial de los transgénicos: Aquarel, Sweetheart Wheat, Proplan. Bueno, ustedes mismos podrán leer Lien Cousin, Nido, Nestlé, Lien Products, Perserine. Acá tenemos el árbol de todas las compañías, las principales compañías que usan transgénicos en la alimentación, en producir alimentos: Quaker, PepsiCo, Tropicana, Pepsi. Acá es difícil leer, pero aumentando la imagen tal vez se pueda leer un poco. Y si no, consultar la guía de alimentos transgénicos, la guía verde y roja de alimentos transgénicos de Greenpeace. Nestlé, ¿no? Coca-Cola, Unilever, Danone, Mars, Mondelez y Associated British Foods.
Como ven, las grandes compañías es a donde se va la mayor cantidad de producción del mundo. La ONU justamente dice que no debería haber hambre en el mundo, ya que producimos 125% de lo que necesitamos para comer, pero que la mayor cantidad de esta producción se va a la producción industrial, a estas compañías. ¿Cómo reconocer un vegetal transgénico? Son perfectos, parecen pintados, demoran en descomponerse, no tienen el mismo sabor que los orgánicos. Estas son las razones por las que yo pienso que Perú debería, yo y muchas personas más, acá en el Perú, las razones por las que Perú debería ser declarado Reserva Genética Intangible de la Humanidad. Perú exhibe 137 diferentes climas, es el centro de origen de plantas medicinales conocidas y por conocer, muchísimas, es el centro de origen de muchísimas especies endémicas, el centro de origen de la papa y de muchos otros alimentos. La selva peruana es uno de los últimos y más grandes pulmones del mundo casi intactos y uno de los últimos relictos casi intactos de la biodiversidad mundial. Es la reserva de agua para el futuro. Nuestro mar territorial es uno de los más ricos del mundo y Perú, no lo he puesto acá, exhibe una de las mayores mega biodiversidades del mundo. ¿Cuál es la ventaja de ser un país orgánico? Traería mayor atracción turística, mayores ingresos por ecoturismo y toda la gente vendría a comer cosas orgánicas, ¿no? A disfrutar un poco de lo sano, de lo bueno. Mayores ingresos por exportación de productos orgánicos vendidos a mayor precio que los transgénicos, mejora de la salud del pueblo y menos gastos para el Estado en salud. Perú, en cierta medida, tiene una responsabilidad a través del CIS y a través de los institutos del cáncer sobre la salud de los peruanos. Y en cierta forma subvenciona muchos de estos gastos de salud. Estos gastos de salud disminuirían considerablemente, tanto en el lado psiquiátrico, porque habría menos depresivos, no menos bipolares, menos esquizofrénicos, menos Alzheimer, menos Parkinson's, como en el lado del cáncer, menos diabetes, etcétera, etcétera, que reportan realmente gastos muy altos para el pueblo peruano. La creación de puestos de trabajo en el agro y ecoindustria, la preservación de nuestra mega biodiversidad para nuestro y el futuro de la humanidad, la preservación de recursos hídricos intactos. Hacia un Perú orgánico, libre de transgénicos y agrotóxicos, en preserva de nuestra inmensa mega biodiversidad, nuestra salud y nuestra soberanía alimentaria, Perú debe ser declarado Reserva Genética Intangible de la Humanidad. Con esto vamos a pasar a enseñarles una de las bioestadísticas de la doctora Senef. Perdón, un momento. Este es el crecimiento del autismo a través de los años, en 12 años. Se ve claramente que el autismo ha aumentado.
El porcentaje de los niños con autismo en los Estados Unidos es 50% para el año 2040. Ahorita estamos aquí, 2010, ¿no? Más o menos 5 de cada niño es autista. Una extensión lineal de las... Dice que 1 de cada 2 niños en el 2032 van a tener autismo. 80% de los niños. Glifosato y autismo, algunos de los mecanismos biológicos, la disrupción de buenas bacterias, ¿no? Los niños con autismo sufren de muchas enfermedades digestivas, la disrupción del metabolismo de sulfuro, de glutatión, la deficiencia y de las vías de metilación no pareadas, la quelación de metales, en especial del manganeso, ¿no? Que esto conduce a una toxicidad de glutamato en el cerebro. La inhibición de la hormona estimulante de la tiroides, conduciendo al hipotiroidismo. Las madres con hipotiroidismo tienen 4 veces incrementado el riesgo de tener autismo. Bueno, el uso de glifosato se ha incrementado. Ahora se permiten 50 veces más glifosato por la EPA en el maíz que en 1996. Y la mitad de los granjeros americanos tienen plantas resistentes al glifosato. Bueno, con esto busco todavía la de la doctora Senef. No sé si será esta. No. Senef. Senef San Diego. No. Bueno, no encuentro la diapositiva. Quería mostrarles el aumento el aumento de diabetes, pero no lo encuentro. Doctora Senef, acá está. Cómo aumenta la ansiedad, que también tiene una correlación con el glifosato, que está el total de glifosato. Esta raya en línea roja es el total de glifosato, y cómo aumenta la ansiedad conforme va aumentando el uso de glifosato. El autismo, las reacciones adversas en las vacunas, la aplicación de glifosato en soya y en el maíz. Y esta es la curva del autismo. La relación con el cáncer de tiroides antes de los transgénicos se mantenía normal, se mantenía estable, y a partir de 1993, cuando se comienza a usar glifosato, se ve el aumento parabólico prácticamente del cáncer de tiroides en relación al glifosato. Este es el glifosato, la raya roja, el porcentaje de maíz y soya genéticamente modificados, ¿no?, consumidos, la incidencia de cáncer de tiroides. Eso es lo que el doctor Carrasco
sacó como resultados: el glifosato actúa en el ácido retinoico inhibiendo la expresión de 3 genes, el SOX9, el OTX2, el SHH, produciendo un cerebro pequeño, ciclopia, microcefalia, afectando la cresta neural y malformaciones craneales. Reprime la ruta del citocromo CYP, del citocromo P450, o llamado CYP. El consumo de glifosato, la tendencia de 1990, miren la tendencia de 1990 del aumento de la demencia senil, y miren cómo aumenta los casos de muerte por demencia senil, y la correlación de Pearson es del 99% entre glifosato y casos de muerte por demencia senil. La ruta de la melatonina depende de la ruta del ácido chiquímico. Las bacterias que tenemos dentro de nuestro organismo, las bacterias benéficas, producen los aminoácidos azufrados, la tirosina, que da como consecuencia la formación de melatonina. Y la ausencia de esas bacterias benéficas produce que no haya melatonina y por lo tanto también desórdenes en el sueño. Y vemos aquí desórdenes en el sueño relacionados con el consumo de glifosato, con la incidencia, con el uso de glifosato en las plantaciones, y vemos cómo van aumentando los desórdenes en el sueño. Acá tenemos también los desórdenes en la sangre de los recién nacidos. Estos son los desórdenes en la sangre de los recién nacidos, y estas son las curvas, los porcentajes de uso de glifosato en el trigo, en el maíz y en la soya. Vemos también, aquí hay un pico de caída, pero sigue el pico en subida. La diabetes, vemos aquí el glifosato en la línea roja, antes de 1992 y después de 1992, con el comienzo del uso de glifosato, comienza la diabetes también a aumentar severamente. Este es el uso de glifosato. Y el síndrome ADHD es el síndrome de la hiperactividad. Vemos que conforme aumenta el uso de glifosato, va también aumentando el síndrome de hiperactividad que antes no se conocía. Acá vemos el glifosato y las enfermedades cardíacas. El uso de glifosato, acá vemos condiciones congénitas del corazón, Si la madre consume glifosato, lógicamente se lo transmite a través de la placenta al niño, ¿no? Y esta línea verde que ustedes pueden ver aquí es el ventrículo derecho alargado. Miren cómo va aumentando conforme aumenta el uso de glifosato.
Esas son las muertes por infecciones intestinales. Miren, las muertes hasta 1991, 92, se mantienen a menores de 0.5. A partir del uso de glifosato, aumentan conforme va aumentando el uso de glifosato, hasta tener 3 muertes, ¿no?, por cada 100.000 habitantes. Este es el glifosato aplicado a la soya y al maíz en amarillo. Enfermedades renales. Antes de la aplicación del glifosato se mantenían entre 2.3 y 2.8, 2.3 y 2.4, ¿no? A partir de 1991 comienzan lentamente a aumentar. En 1999, conforme hay un pico de aumento de glifosato, comienza también el pico de las enfermedades renales, baja la curva de uso de glifosato, ¿no? Y también baja la curva de enfermedad de último estadio de enfermedades renales, y conforme va subiendo el uso de glifosato, también va subiendo la curva, ¿no?, las muertes por enfermedades renales. Y aquí algunos de los nombres de comerciales: Batalla, Socar, Candela y Glifosan, Glifonox, Glifosol, Estelar, Panzer, Glifogan, Faena, Regio, Glifosato, Agrogen, Tunda, Roundup, Monsanto, Glifox, Teglivanova. Muertes por obesidad. Este es el porcentaje en azul de maíz y soya. Este es la cantidad de glifosato en miles de toneladas aplicadas. Estas son la tendencia de 1993, que era una tendencia lineal, ¿no? Y estas son las tendencias de muertes por obesidad, que están en amarillo, que van aumentando conforme aumenta el glifosato, el consumo de maíz y soya y el uso de glifosato. Se ve evidentemente con una correlación de Pearson de 0.96. Bueno, aquí terminamos. Se despide con ustedes la Red Socioambiental Internacional a través de Perú. Saludos de Perú, y espero que esto haya podido servir para prevenir mayores daños.